Fisiopatología. En esta parte de la clase hablaremos sobre la fisiopatología del parto prematuro. La vía común del parto se define como los eventos anatómicos, bioquímicos, inmunológicos, endocrinos y clínicos que ocurren en la madre y el feto, tanto en un trabajo de parto a término como prematuro. Por lo tanto, ambos tienen una vía común de inicio. Uno es el incremento de la actividad contráctil del miometrio, el otro tiene que ver con las modificaciones cervicales y por último la activación de la decidua y las membranas amniocoriales, que es lo que comenté hace un momento atrás en el anterior video. Cuando inicia la actividad uterina, cuando tenemos contracciones, de manera temprana, antes de las 37 semanas, se puede generar un parto prematuro. También, si es que tenemos modificaciones cervicales, dilatación y borramiento antes de las 37 semanas, igualmente puede iniciar el parto prematuro. Y así también como cuando se rompen las membranas antes de las 37 semanas. Por lo tanto, cualquiera de estas tres vías va a llevar a que se inicie un parto prematuro. Dentro de la fisiopatología podemos destacar, por ejemplo, a la activación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, hablando específicamente del efecto del estrés sobre el desarrollo de la gestación, el desprendimiento que genera una hemorragia decidual, esto principalmente está asociado a la isquemia uteroplacentaria. También tenemos la exagerada respuesta o inflamación en los procesos infecciosos y la sobredistensión uterina. Son algunas de las etiologías en las que vamos a ahondar en esta parte de la clase. El primero, donde hace referencia al eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, nosotros sabemos que hay innumerables pruebas que señalan que hay una correlación entre algún tipo de estrés en la madre y el desarrollo de un parto prematuro. Por lo tanto, existe esta correlación entre la tensión psíquica de la madre y el eje endocrino placentario suprarrenal, que puede servir como un mecanismo posible para que el parto prematuro se induzca a través del estrés. Entonces, este estrés psicológico materno obviamente se acompaña de una desregulación del eje hipotálamo hipoficiario con una elevación del cortisol. Recuerden en la clase de obstetricia cuando hablábamos del inicio del trabajo de parto y los factores hormonales, hablamos en detalle sobre cómo se iniciaba el trabajo de parto y el aumento del cortisol. Por lo tanto, aquí el estrés materno puede llevar a que ese inicio sea de manera temprana. Los mecanismos por los que se cree que se inicia esta activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal tienen que ver con el aumento en la producción placentaria y en la liberación de hormona liberadora de corticotropina y un aumento en la liberación de la hormona adrenocorticotropina de la hipófisis fetal. Por lo tanto, lo que pasa es que se estimula la producción de compuestos estrogénicos. Recordemos que el estrógeno era uno de los que se elevaba en la última etapa del embarazo, que podía inducir algunos cambios que llevaba a que se iniciara el trabajo de parto. Por lo tanto, estos compuestos estrogénicos de la placenta y además las prostaglandinas pueden activar el miometrio e iniciar la actividad contráctil del útero. Hay un ejemplo ahí de cómo este eje y esta cascada hace que las cantidades crecientes del cortisol en la madre y el feto intensifican todavía más la secreción de CRH por parte de la placenta, lo cual induce una cascada endocrina que es proalimentaria que no termina sino hasta el momento del parto. Por lo tanto, se produce un feedback positivo en la elevación de cortisol y que desde la placenta y la decidua estimula a la producción de CRH. Por otro lado, la infección, también está muy descrito el papel de la infección sobre el desarrollo de la actividad contráctil del útero. Aquí se ha suscitado un gran interés por parte de la participación de la infección como una causa primaria de parto prematuro en mujeres que presenten un embarazo con membranas intactas. Entonces, por lo tanto, las interleuquinas van a tener un papel vital en el desarrollo de esta actividad contráctil. Las infecciones maternas, por tanto, se asocian al parto pretérmino, independiente de la zona en donde ocurre la infección, puede tener un impacto sobre la gestación. Las infecciones intrauterinas subclínicas que no presentan sintomatología son factores de riesgo también para el parto prematuro, por lo tanto después vamos a ver cuál es parte del manejo que se realiza en el control prenatal y el tratamiento de la bacteriuria asintomática previene el parto prematuro. Esto tiene que ver principalmente con la detección de bacterias en la orina en mujeres que no tengan algún tipo de molestia. Y esta detección se hace en el primer set de exámenes que se le pide a la embarazada. Por lo tanto, las infecciones maternas, ya sean como la malaria, pielonefritis, neumonía, enfermedades incluso periodontales, están asociadas al parto pretérmino. Acá vemos una imagen
que nos muestra que independiente del lugar donde se pueda generar la infección, hay distintas vías por las que estas podrían finalmente llevar a que la cascada inflamatoria genere la liberación de interleuquinas y prostaglandinas que van a estimular a que el útero tenga una reacción contráctil. Tenemos las que ocurren por vía ascendente, o sea, estas son las que van desde la vagina y el cuello del útero en dirección hacia la cavidad uterina. Podría ser, por ejemplo, una vaginosis bacteriana. Las que tenemos por transmisión o diseminación hematógena transplacentaria, y aquí podríamos hablar de alguna infección que ocurre en alguna parte del organismo y que a través de la sangre viajan estos factores inflamatorios y los traspasan a través de la placenta. Existen los de vía retrógrada, que a través de la cavidad peritoneal, por ejemplo, una infección en las trompas de falopio, un proceso gastrointestinal o de las vías urinarias. Y por último, una introducción accidental. Podría ser esta una causa de contaminación accidental tras algún procedimiento invasivo, tal como podría ser una amniocentesis. Por lo tanto, esta infección genera notoriamente la elevación de las interleuquinas. Estos procesos inflamatorios o las bacterias que están presentes generan contracciones uterinas, y les vamos a mostrar acá una imagen donde se observa cómo, por ejemplo, las bacterias estimulan la producción de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 1, interleuquina 6, y esto obviamente hace que aumenten los niveles de prostaglandinas, teniendo todo el efecto que lo vimos anteriormente sobre el desarrollo de la actividad contráctil del útero. Por lo tanto, infecciones que podrían estar generando, por ejemplo, una coriomionitis, podrían llevar a una rotura prematura de membranas. Vamos a hablar de otra causa ahora, lo relacionado con la etiología de la isquemia uteroplacentaria. Esto es cuando lo asociamos principalmente a la presencia de sangrados. Esto se asocia a la isquemia uteroplacentaria, por ejemplo, con la hemorragia decidual. La isquemia uterina aumenta la producción de renina en el útero, y las membranas fetales tienen un sistema de renina-angiotensina que es funcional. Por lo tanto, cuando la isquemia uteroplacentaria es severa, conduce a que se produzca una necrosis en la decidua y por lo tanto se produce una hemorragia. La misma hemorragia va a generar trombina, y esta trombina puede activar a la vía común del parto. Por lo tanto, cuando la isquemia uteroplacentaria es bastante severa para producir una necrosis decidual y hemorragia, la trombina va a generar que se active la actividad contráctil del útero. ¿Por qué? Porque esta decidua es una fuente que es rica en factor tisular. Por lo tanto, esto es un factor primario de inicio de la coagulación. Algunos ensayos han mostrado que la administración intrauterina de sangre en estudios experimentales a ratas embarazadas estimula la contractilidad del miometrio, mientras la sangre heparinizada no tiene este efecto. Ahora, la sangre fresca estimula la contractilidad miometrial in vitro, por lo tanto, ese efecto es parcialmente anulado por un inhibidor de la trombina. Y la trombina estimula la producción del MMP1, que es una enzima que está implicada en la rotura prematura de membranas. Otro factor por el cual se puede iniciar el trabajo de parto tiene que ver con la sobredistensión uterina. Es probable que la distensión uterina incipiente actúe para desencadenar la expresión de proteínas relacionadas con la contracción. En la distensión miometrial, cuando tenemos una sobredistensión del útero, puede aumentar la contractilidad de este, porque hay liberación de prostaglandinas y la expresión de la conexina 43, que es una proteína gap junction. Por lo tanto, mujeres que presenten polidroamnios, embarazos múltiples, tienen un riesgo aumentado para tener sintomatología y trabajo de parto prematuro. La distensión del miometrio puede aumentar la contractilidad miometrial, por lo tanto también aumenta la expresión de un receptor de oxitocina en el miometrio. La sobredistensión de las fibras uterinas, cuando este útero se sobredistiende, también va a afectar a las membranas coriomnióticas. Por lo tanto, el útero se puede distender con cierta facilidad, pero las membranas no son lo suficientemente elásticas en una etapa tan temprana. Por ejemplo, en un embarazo entre 25 a 29 semanas de gestación, las membranas solo se distienden en un 40%. En cambio, en un embarazo a término, las membranas se podrían distender hasta en un 70%, por lo tanto, tienen mucho más elasticidad. En etapas tempranas, esta elasticidad, al ser menor, puede hacer de que cuando se empiece a estirar esa membrana se puede romper, generando la ruptura de las membranas con la salida de líquido amniótico, y esto estimulando también el inicio del trabajo de parto. Ahora, la incompetencia cervical, también descrita como una causa etiológica del inicio del trabajo de parto prematuro,
habla principalmente de la presencia de modificaciones cervicales, pero sin la presencia de actividad uterina. Aquí solo tenemos modificaciones cervicales y estas podrían ser un riesgo de que se produzca un parto prematuro. Se ha demostrado que la impotencia cervical es una causa de parto prematuro porque al haber esta dilatación del cuello, lo que pasa es que se exponen las membranas ovulares a la flora vaginal. Por lo tanto, al exponerse hay un ascenso de bacterias hacia la cavidad uterina con la cascada que se puede desencadenar de una infección intramniótica. Los invito ahora a ver el siguiente video donde hablaremos de cuáles son las medidas de tratamiento y prevención en los distintos niveles de atención. Hasta luego.